Hola amigos, Mr. Pablo so back with another video. Y esta vez estamos en el área recreativa La Malva, que pertenece a Somiedo, donde estamos a punto de empezar la ruta PRAS 013, la ruta de Castro. Y os voy a decir todo acerca de esa ruta de camino allí. Bueno, pues esta ruta es perfecta para aquellos que quieren empezar a hacer senderismo o aquellos que quieren pasar un día en familia haciendo una ruta relativamente fácil. Comienza en el área recreativa La Malva y termina 4.8 kilómetros después en el Castro. Y allí tendréis que decidir si queréis caminar esos 4.8 kilómetros de vuelta por donde habéis venido o si preferéis ir por la carretera. En todo caso, los primeros 3.5 kilómetros del sendero son cuesta arriba, pero con una ganancia de altitud muy pequeña, de solo 120 metros. La última parte es cuesta abajo, pero de nuevo con muy poca pendiente. En cuanto a las cosas que yo creo que merece la pena de este sendero o de esta ruta, pues hay varias cosas. En primer lugar, podréis ver de lejos la planta hidroeléctrica de La Malva, que es la primera que se construyó en Asturias hace un poquitín más de 100 años y que significó o que fue el catalizador del desarrollo industrial de la región. Veréis también la cueva de La Malva, donde por cierto hay una fuente, hay una braña por la que pasa la ruta y finalmente disfrutaréis de unas vistas muy bonitas como es habitual en la zona de Somiedo. Ese árbol, menuda caída, ¿no? Mira dónde está ahí colgando. Desde este punto podéis ver la primera central hidroeléctrica de Asturias, que se inauguró en 1917, creo entender. Bueno, pues esto es un vídeo que tomé de cerca de la central hidroeléctrica cuando estaba en la carretera de camino a la zona recreativa de La Malva. Bueno, fijaros en las tuberías enormes que bajan por la montaña llevando el agua o trayendo el agua a la central hidroeléctrica de La Malva. Creo entender que el origen de este agua es un embalse construido cerca de Valle del Lago, de donde parte la desviación de agua que alimenta la central hidroeléctrica de La Malva. Al menos eso es lo que creo entendido. Por favor, si me equivoco, hacérmelo saber en la sección de comentarios. Por cierto, que creo que tendremos la oportunidad de ver este embalse cuando hagamos la ruta PRAS 15.1, que es la ruta del Valle del Lago.
Si es así, os lo haré saber en ese vídeo para que conectéis lo que veis en ese momento con lo que hemos visto en este otro vídeo. Y esto que veis a lo lejos es el embalse de la Malva. Bueno, pues esto que veis aquí es la cueva de la Malva y fijaros porque en este punto hay una fuente muy cerca donde podéis saciar vuestra sed y rellenar vuestras cantimploras. Llevo siguiendo esta manguera o lo que sea, este tubo, ya ni se sabe. Y tengo una curiosidad enorme por saber hasta dónde llega. Así que vamos a seguir. Bueno amigos, hemos llegado a la Braña de Campizos, lo cual quiere decir que estamos muy cerca del final de la ruta. Nos quedan unos pocos metros hacia abajo hasta llegar a la carretera y ahí hay que elegir entre volver al coche siguiendo la carretera o volver siguiendo el mismo camino que seguimos para llegar hasta allí. En todo caso, voy a continuar grabando vídeo, pero creo que es una buena oportunidad para despedirme diciendo que espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, no os olvidéis de suscribiros y también deciros que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír. Y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente. Bueno, pues esta puerta, o detrás de esta puerta, hay el pajar. Se rellenaba a través de esta puerta. Y debajo, en el piso de abajo, estaban el ganado.
Bueno amigos, hemos llegado hasta el pueblo donde acaba la ruta y más que volver por la carretera, yo creo que más bien me voy a volver otra vez por el camino por el que llegué. Creo que es más seguro y probablemente me gusten más las vistas. Así que allá vamos.